Uno de los puntos de partida de este análisis es revisar cuál es la contribución económica del transporte aéreo en el país. Esta gráfica que vemos es la dinámica del PIB. Si miramos el transporte aéreo, es una de las actividades que, si bien su contribución económica es más o menos el 0.7% del PIB, es la quinta actividad que mayor crecimiento económico presentó en el año 2019. Esa dinámica de crecimiento que se viene dando desde tiempo atrás, uno de los principales generadores ha sido el comportamiento del turismo, un turismo que el año pasado llegó a niveles de ocupación del 58%, propiciando la entrada de visitantes extranjeros del orden de 5 millones de personas, pero que hacia marzo, abril ya estábamos viendo un nivel de ocupación del 3%. Esas caídas en la ocupación pues directamente afectaron toda la dinámica de transporte. Y si miramos ese comportamiento histórico de las aerolíneas, pues hemos visto un sector que en nuestro país se ha transformado de forma radical en los últimos 10 años. Hemos visto la entrada de las aerolíneas de bajo costo, como lo es Viva Air, como lo es Wingo, Avianca cada vez con una mayor participación y expansiones desde con la chilena LATAM, la mayor participación de Copa en nuestro país, e incluso la dinámica ha sido tan relevante que en el 2020 se planeaba generar un mayor nivel de expansión, por ejemplo de Avianca con la creación de la aerolínea Avianca Express para llegar a más puntos a nivel regional, la posibilidad de entrada de actores de bajo costo como un JetSmart de Chile, entrada de actor de Venezuela como Laser Airlines y la de bajo costo también de España como Plus Ultra. Todo este panorama tiene o tuvo un cambio radical a partir del fenómeno de coronavirus. Ese fenómeno de coronavirus en impacto a nivel mundial en el sector aeronáutico lo vemos en esta gráfica superior de la derecha. Estos son los datos de la IATA que muestran que el nivel de transporte de pasajeros está llegando a cifras de 650 millones de pasajeros en promedio, y para marzo, donde todavía no se está dando todo el fenómeno de aislamiento, pues ya estábamos viendo niveles de actividad hacia el orden de los 350 millones de pasajeros. La primera estimación de la IATA en febrero era que se iban a generar unos niveles de pérdida alrededor de 113.000 millones de dólares. Y si la actividad seguía presentándose de esa forma, para mayo las compañías iban a presentar problemas de liquidez y posiblemente entrar a situaciones de bancarrota. Y de ahí lo que hemos visto recientemente con todos los planes de salvamento que se han venido solicitando. En la actualidad ya se estiman que los niveles de pérdida son del orden de 315.000 millones de dólares. Y uno de los datos claves que confirman estas cifras es el riesgo que está en pérdida de empleo del sector. El riesgo a nivel mundial es que se pierdan alrededor de 26,2 millones de empleos, y es que actualmente estamos hablando que 17.000 aeronaves están sin funcionamiento, están detenidas en tierra, y eso representa alrededor del 60% del tráfico a nivel mundial. Con base en eso, entonces han empezado los planes de salvamento en diferentes gobiernos. Si miramos Estados Unidos con planes de paquetes de ayudas de 25.000 millones de dólares, ahí los principales acreedores o quienes van a recibir estas ayudas es un caso de Delta, el caso de United. Vemos casos como el de Alemania con planes de inyección de casi 11.000 millones de dólares al caso de Lufthansa, nacionalizando el 25% de participación. De igual forma lo hemos visto en Francia, en Holanda, en Italia la decisión de nacionalizar Alitalia, y por ejemplo negocios que venían de tiempo atrás como Boeing, su fusión con Embraer, que ya se tomó la decisión de que se cancela ese acuerdo, es un acuerdo de 4.200 millones de dólares, y también en la región empezar a mirar movimientos como el de Aerolíneas Argentinas entrando a un proceso de fusión por absorción que se realizaría la australiana Austral. Este nivel de movimientos y estos planes de inyección son también resultado de lo que hemos visto, por ejemplo, como inversionistas como Warren Buffett, que liquidó toda su posición en las aerolíneas, que tenía el orden del 10% en aerolíneas como Southwest, como United, como Delta, como American Airlines, dando un mayor nivel de nerviosismo a la recuperación de la actividad. Esto a nivel internacional, y si lo llevamos a analizar en nuestro caso, ¿qué ocurre? Uno de los principales actores a nivel Colombia pues es Avianca. Entonces empieza un poco como el tema de si el gobierno debe o no debe rescatar a Avianca. Entonces diferentes versiones se encuentran en que cómo se va a rescatar una aerolínea que es extranjera, y si bien
El capital de Avianca es extranjero y lo vemos en la gráfica de tortas de la derecha porque su principal accionista es BRW Aviation, que tras de ahí está el Colombo boliviano Herman Efromovich. Hay una participación también de ellos mismos, una recompra de acciones con Avianca Holding, y está Roberto Criet, el colombo salvadoreño, que tiene el 14,46%. Si bien estamos hablando de un capital extranjero, recordemos que la aerolínea emplea alrededor de forma directa alrededor de 20.000 personas en nuestro país y en su encadenamiento. Entonces de ahí el impacto que se tiene. Otro de los elementos claves es que este fenómeno para Avianca ha sido complejo, como para la mayoría o todas las aerolíneas a nivel internacional, pero la situación de Avianca, de una situación financiera difícil, no es un resultado reciente del coronavirus. Si miramos una línea de tendencia, estamos hablando que en 2016 Avianca estaba tal vez en su mejor situación, estaba estrenando presidente con la entrada de Hernán Rincón, con una visión de involucrar más tecnología en la aerolínea. Se hablaba que en ese momento Delta y United Airlines estaban interesados en adquirir la aerolínea, y si miramos eso con el comportamiento de la acción, que lo vemos en la gráfica inferior, pues estamos hablando de una acción que llegaba y se incrementaba hacia los 3.590 pesos. Luego 2017 y 2018, un problema relevante con todo el tema de paros empiezan a golpear la dinámica de la aerolínea. Para 2019, ante el incumplimiento de algunas condiciones de un préstamo que había sido otorgado por United Airlines y que tenía como condición las acciones de Herman Efromovich en la aerolínea, se da la pérdida del poder en la presidencia de la junta directiva por parte de Efromovich, y ahí entra a ser el nuevo presidente de la junta directiva, Roberto Criet, y dando cambios en la dirección, con la entrada incluso del holandés Anko van der Werf a dar el liderazgo de la aerolínea. En su proceso de liderazgo logró reestructurar su deuda, y la aerolínea ya estaba preparada para los planes de expansión, teniendo en cuenta una deuda mucho más liviana, pero nos encontramos entrando el 2020, todo el fenómeno del coronavirus, y recientemente vemos la noticia de que la aerolínea en Estados Unidos se acoge al capítulo de bancarrota, teniendo en cuenta que sus ingresos se han reducido del orden del 80%. El tema de la pertinencia de un plan de salvación para las aerolíneas colombianas no es solamente una situación de Avianca, porque si miramos el mercado aeronáutico nacional, y esto con datos hasta marzo del 2020, estamos hablando que en los 3 primeros meses del año estábamos registrando un decrecimiento del 7% en el volumen de pasajeros transportados, y veníamos hasta con tasas históricas que podían mostrar un crecimiento de doble dígito. En ese decrecimiento, pues solamente estamos contando los 3 primeros meses del año, donde los 2 primeros meses tuvo una actividad normal en todo el sector aeronáutico. En marzo se empezó a ralentizar, pero no tiene todavía el gran impacto de un abril. Solamente en el mes de marzo, sin contar los 2 primeros meses del año, el decrecimiento en la actividad era del 30%. Este mercado aeronáutico se conforma principalmente por estas aerolíneas. Aquí estamos viendo el impacto tanto a nivel de aerolíneas nacionales e internacionales que están teniendo llegada y salida desde Colombia. Principal actor es Avianca, mueve el 50% del transporte aeronáutico del país, y de ahí han venido ganando participación con el tiempo actores como LATAM, actores como Viva Air. Pero si analizamos específicamente las aerolíneas con una actividad exclusivamente local, vemos esta gráfica inferior de la izquierda, que fue su movimiento de pasajeros solamente en el mes de marzo, comparando marzo 2020 con marzo 2019. El promedio nos muestra un decrecimiento en su actividad del 30%. Avianca dice que ya para abril su nivel de actividad decrecía del orden del 80%. Y si bien se han dado movimientos a través del transporte terrestre, el transporte aéreo de carga, ese no termina siendo el principal inductor en la actividad aeronáutica de las aerolíneas. No solamente Avianca es relevante para el tema de transporte, sino que si analizamos cada uno de los actores, miramos un Satena que pertenece a la Fuerza Aérea Colombiana, llega a regiones donde muchas otras aerolíneas no tienen presencia. Caso similar pasa con Unicifly, es la única aerolínea que tiene una presencia activa de transporte hacia Quibdó. Si no existiera esa aerolínea, pues los transportes hacia el Chocó pues en tiempo serían enormes.
Un caso como Viva Air, como Wingo, le pide al gobierno que se les dé unos préstamos en unas condiciones blandas. Todavía ni siquiera solicitan un plan de salvamento, sino una inyección de créditos en condiciones blandas que puedan sacar adelante la actividad de la aerolínea. Con base en esta dinámica, entonces empiezan cuáles pueden ser los diferentes escenarios de intervención. El Centro de Estudios ANIF hizo un análisis revisando toda la cadena de empleabilidad del mercado aeronáutico. Estamos hablando de una empleabilidad del orden de 600.000 personas, tanto directos como indirectos. Es un sector que en materia de impuestos recauda un billón de pesos. Su nómina es del orden de un billón de pesos y las estimaciones que hace ANIF es que un plan de rescate financiero puede ser del orden de los 3 billones. El gobierno ha implementado algunas medidas que son los temas de alivios tributarios a través de reducción de IVA, reducción de IVA en el combustible, no cobrar el parqueadero de las aeronaves en los aeropuertos. Sin embargo, ese tipo de alivios ayudan, pero no van a salvar la dinámica de las aerolíneas. De ahí, ¿cuáles son las diferentes opciones que tienen los actores? Es pensar en una capitalización por parte de sus socios, donde los recursos pues, van a tener un nivel de escasez. Pensar en una inyección a través de créditos bajo condiciones que sean blandas y créditos que terminan siendo hacia el largo plazo, o la otra opción que es pensar en la posibilidad de una nacionalización de las aerolíneas. Esa pertinencia de los planes de rescate son claves en nuestro país, teniendo en cuenta que nuestro movimiento de pasajeros termina dependiendo del tema de transporte terrestre, el transporte aéreo. Nosotros no tenemos vías a través de trenes ni tenemos desarrollados unos sistemas de navegabilidad. Entonces el transporte aéreo se vuelve un servicio básico para las necesidades y la interconectividad de nuestra región.